serán las elecciones primarias para los comicios generales del 2026. Vamos a conversar el día de hoy con el doctor Roy Mendoza, abogado especialista en Derecho Electoral, quien ya se encuentra con nosotros vía Zoom. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Lisette, qué gusto estar en tu programa, saludar a todos tus televidentes y dispuesto a conversar sobre un tema muy importante que son las elecciones primarias del 2026. Claro, doctor. Tengo entendido que estas elecciones primarias han sufrido algunos cambios. Para empezar, las PASO se han eliminado porque fueron aprobadas, mas no aplicadas. Y dichas elecciones han ido modificándose. ¿Cuáles son esas modificaciones, por favor? Las PASO nunca tuvieron eficacia, ¿no? Es decir, fue una ley que, si bien es cierto, se aprobó como parte de un paquete de reforma política en el 2019, estas han sido modificadas mediante la ley 31981. Lo que teníamos antes era elecciones internas, ¿no? Elecciones internas. Luego vino las PASO, que son un procedimiento ya más general, ¿no? Donde participa toda la ciudadanía, por eso se dice primarias abiertas, Simultáneas y obligatorias. ¿no? Entonces participa toda la ciudadanía. Lo que se ha hecho con la ley 31981 es regresar al sistema anterior, incluyendo en una de las modalidades, ¿no? Porque tenemos tres modalidades, una de esas modalidades se le ha denominado primarias, ¿no? Pero el legislador en general insiste en que todavía tenemos primarias, pero eso no es cierto. Lo que tenemos son elecciones internas. Con una modalidad que se denomina primaria. Entonces, ¿cuáles son estas tres modalidades? ¿Nos podría explicar a detalle, por favor? A ver, la primera modalidad es la que el legislador denomina primaria, que son abiertas y que el Jurado Nacional de Elecciones ha denominado correctamente en su reglamento semiabiertas, donde participan los afiliados a la organización política y las personas que no son afiliados a la organización política. Pero ¿por qué se le dice semiabiertas? Porque estas personas no afiliadas a la organización política tienen que ser comunicadas por la organización política, ¿no? Por el partido. El partido político dice, ese es mi padrón de afiliados, ¿no? Y adicionalmente, estos son los ciudadanos que no son afiliados a mi partido, pero que van a votar en las elecciones primarias para mi partido. Ahora, esos ciudadanos que no son afiliados en la primera modalidad deben tener algunos requisitos. Por ejemplo, DNI vigente, no deben pertenecer a otro partido político, no deben estar afiliados a otro partido político y no deben figurar en las listas que presenten otros partidos políticos que recurran a esta modalidad primera, semiabierta, de la modalidad A del artículo 24 de la ley 28094. Luego sigue una modalidad cerrada, ¿no? La cerrada es un voto, un militante, un afiliado. O sea, la modalidad cerrada, el padrón de afiliados se cierra solo con los afiliados. Y luego está una tercera modalidad, que es la modalidad indirecta, la de los delegados. Los afiliados a un partido político, todos los afiliados a un partido político, con el voto libre, obligatorio, universal, ellos van a elegir delegados, ¿no? Y estos delegados, a su vez, elegirán las candidaturas, finalmente, ¿no? Claro, doctor. En estas elecciones, ¿cuál sería la participación de los organismos electorales? Bueno, el Jurado Nacional de Elecciones, entre el reglamento que sacó en la resolución 049-2024, ha señalado que los jurados electorales especiales, por ejemplo, van a comenzar a fiscalizar estas candidaturas que se presentan, ¿no? Para ver si reúnen las condiciones y a su vez también para fiscalizar la declaración jurada de hoja de vida que los candidatos en las elecciones primarias presenten. Entonces, esa es la participación de los órganos electorales. A su vez también, para la organización de las elecciones primarias, que lo hace OMPE, ¿no? OMPE, según la ley señala que la participación de estos organismos electorales es obligatoria en las tres modalidades. Sin embargo, en la modalidad tercera, la modalidad indirecta, la modalidad por delegados, ¿no? Ahí sí hay una variable. La primera etapa, que es la que los afiliados escojan a los delegados, ¿no? Los partidos políticos tendrán facultativamente, ¿no? Podrán
facultativamente pedir la participación de hombres. Si los partidos optan por no pedir la participación de hombres, entonces son los partidos mismos quienes van a organizar sus elecciones primarias, es decir, previas, para que los afiliados puedan escoger a su vez a sus delegados. Cuando ya tengan los delegados, cuando ya el órgano central del partido proporcionó la información de sus delegados para construir el padrón, entonces ahí ya se realizan las elecciones primarias simultáneas, ¿no? Con las modalidades abiertas, semiabiertas, cerradas y con delegados. Fue distinto a lo que pasó, por ejemplo, en el año 2022, ¿no? Donde primero las organizaciones políticas que optaban por la modalidad cerrada, abierta, cerrada o delegados, ¿no? Primero los afiliados en la modalidad tercera elegían a los delegados. Y en una fecha posterior, los delegados escogían a los candidatos o a la lista de candidatos. Claro. En esta oportunidad va a ser distinto. Los afiliados primero deberán escoger a los delegados. Una vez que escojan a sus delegados, ¿no? Ya se determinará una fecha para que tanto los partidos políticos que hayan escogido modalidades abiertas, cerradas o a través de delegados, lo hagan en una sola fecha. Ahora, yo creo que la mayoría de partidos políticos, si no me aventuro a decir todos los partidos políticos, van a escoger seguro la modalidad tercera, que son de delegados, ¿no? Porque ahora existe un umbral que tienen que cumplir los partidos políticos que escojan la modalidad semiabierta o cerrada para poder continuar en el proceso electoral. Así es, precisamente eso le iba a preguntar, doctor. ¿Cuál es la valla para este proceso electoral para que puedan continuar en carrera? Recordemos que ya son 33 partidos políticos que están inscritos y faltan todavía inscribirse más. Por supuesto, hay organizaciones políticas en vías de inscripción, ¿no? Y calculamos que eso al 2026 serán o llegarán a unos 50 partidos políticos por lo menos. Así es. Bueno, con las PASO que se tenían desde el 2019, el umbral era del 1.5%, ¿no? Y tal vez pudo ser más porque este umbral permite depurar a las organizaciones políticas que finalmente participarán en las elecciones finales. Entonces, reduce el número de partidos políticos participantes. Eliminadas las PASO, lo que significa es que ahora los partidos políticos estarán obligados a superar el 10% en las dos primeras modalidades. Si yo escojo la modalidad A, la semiabierta, entonces tendré que reunir el 10% de mis afiliados y de los ciudadanos no afiliados que yo haya comunicado. De esa cantidad total, el 10%. 10% tienen que ir a votar para validar esa votación y a su vez yo pueda participar como partido político en las elecciones finales. Igual en la modalidad B, la modalidad cerrada. Mis afiliados, si yo tengo, por ejemplo, como Alianza para el Progreso, tiene 200.000 afiliados y elige la modalidad B cerrada entre sus afiliados, por lo menos 20.000 tendrán que ir a votar. Si no votan 20.000, Alianza para el Progreso no podría participar en las elecciones finales, ¿no? Porque no ha superado la valla. Y en la modalidad tercera, la de delegados, ahí sí la norma creo que tiene una imprecisión, porque la norma señala que el 10% que se debe cumplir son de los delegados ya electos, no de los afiliados que escogen a los delegados. Ahí no hay ninguna valla, no hay ningún umbral, sino de los delegados. Si yo he determinado que voy a escoger a nivel nacional 100 delegados, por lo menos 10 tienen que ir a votar para validar esas elecciones finales y yo pueda seguir participando en el proceso electoral. Entonces, esas son las vallas que actualmente nuestra legislación contempla. Claro, doctor. Entonces, se podría decir que una característica, ¿no?, visible con las PASO que fueron eliminadas es que eran obligatorias y abiertas, que todo ciudadano de a pie podría participar de dichas elecciones, a diferencia de los cambios que se han realizado actualmente. Por supuesto, porque como te digo, las PASO, ¿no?, las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, obligaba a toda la ciudadanía a participar para determinar las listas y los candidatos. Con esta modalidad que tenemos ahora vigente, ¿no?, hemos regresado al sistema anterior. Bien, doctor, le agradezco su participación. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lisette, y hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad.
Bien, hemos conversado con Roy Mendoza, abogado especialista en Derecho Electoral. Es momento de ir a una breve pausa y retornamos con más información aquí en JNE Noticias.